Bienvenidos a este canal donde hablo de casos reales. Mi nombre es Marta y antes de empezar os pido que os suscribáis y que activéis la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido. Y si lo que cuento os parece interesante, dejadme un bonito like porque no sabéis lo mucho que me estaríais apoyando con este gesto. Bueno, pues hoy voy a hablar de un caso que ocurrió en 2017 y que consiguieron resolver en tan solo 3 días gracias al trabajo sin descanso de los agentes. Así que, como no quiero contar más datos en la introducción, no me enrollo más y empezamos. En 2017, Lindsay Nicole Lee era una mujer de 31 años que vivía en el condado de Lexington, Carolina del Sur, un lugar donde llevaba trabajando como ayudante del sheriff desde 2011. Sus conocidos cuentan que crecer en una familia militar y mudarse cada pocos años le había dado la capacidad de hacer amigos en cualquier lugar, y destacan de ella su personalidad brillante y alegre. A Lindsay le encantaba su trabajo, se llevaba muy bien con sus compañeros y nunca se salía de su rutina. Siempre a primera hora de la mañana se iba de su casa de West Columbia para ir al gimnasio y luego se iba al departamento del sheriff donde se duchaba antes de incorporarse a sus tareas. Por eso, cuando una mañana de marzo, sin dar explicaciones, no se presentó a su puesto, todo el mundo comenzó a preocuparse. El 14 de marzo de 2017 era jueves y todos en el departamento se sorprendieron cuando Lindsay no acudió a trabajar. El teniente Olin Sexton, administrador y amigo cercano de la mujer, la llamó varias veces y le envió mensajes de texto, pero sin éxito. Alarmado, a eso de las 9 de la mañana se puso en contacto con la diputada Shannon Lovell, que vivía muy cerca de su casa, para que hiciese un control de bienestar. Lovell condujo hasta la casa de Lindsay y allí observó algo que le llamó la atención, y era que el coche de la mujer estaba estacionado en el camino de entrada con el motor frío. Lo siguiente que hizo fue llamar a la puerta y, como nadie le abrió, dio una vuelta por los alrededores de la casa. De repente se dio cuenta de que el marco de la puerta trasera estaba astillado, como si alguien le hubiese dado una patada. Intuyendo que algo andaba mal, Lovell pidió una copia de las llaves a uno de sus compañeros y una vez dentro hicieron un descubrimiento terrible. En la casa escucharon un sonido de agua corriendo que venía del baño y al abrir la puerta de este encontraron en la bañera el cuerpo sin vida de Lindsay con una herida en la garganta. El departamento del sheriff no podía llevar la muerte de uno de los suyos, por lo que se pusieron en contacto con la División de Aplicación de la Ley de Carolina del Sur para que llevaran el caso. Cuando los investigadores de la escena del crimen llegaron a la casa, observaron que la mujer había sufrido un ataque brutal. De hecho, en la puerta principal había una bolsa con comida recién comprada, lo que sugería que había sido sorprendida al entrar. Su postura en la bañera fue descrita como si estuviese en un ataúd y, aunque vestía pantalones negros de gimnasia, la parte de arriba se la habían quitado. Por si esto fuera poco, al otro lado del pasillo los investigadores encontraron en la lavadora una sudadera con capucha gris que todavía estaba mojada y que tenía la cartera de Lindsay en uno de los bolsillos. El forense determinó que la mujer había fallecido por el corte en la garganta, pero añadió algo más, y es que su atacante le había cortado las uñas para no dejar pruebas. Esto indicaba que la chica había luchado con todas sus fuerzas y que el culpable debería tener marcas. Los agentes continuaron procesando la escena del crimen y, tras un minucioso análisis, se dieron cuenta de que había pequeños trozos de látex azul esparcidos por toda la casa que podrían pertenecer a guantes quirúrgicos. Pensando que estos habían sido arrancados durante la lucha, los
los enviaron a un laboratorio para su análisis. A partir de aquí, los agentes tuvieron claro que Lindsay no había sido víctima de un robo, ya que su bolso, su pulsera Fitbit y el dinero estaban en la casa. Para ellos, sin duda, el ataque había sido dirigido y planeado por alguien que la conocía. Los agentes indagaron en la vida de la mujer con la esperanza de que hubiese algo que les llevara hasta el culpable. De Lindsay se sabe que nació en Arkansas en 1985 y que era hija de Steven y Debra Pilkington. Steve se unió al ejército para mantener a su creciente familia, que pronto incluyó a su hermana menor Carista, y durante los años siguientes vivieron en todas partes, desde California a Alemania. En 2003, cuando la joven tenía 18 años, su familia se estableció en Carolina del Sur y tras graduarse en la universidad consiguió un trabajo en un banco. En 2008, Lindsay conoció a Jason Lee, un cerrajero que trabajaba en los arreglos de su sucursal bancaria. Después de varias citas, la pareja se hizo inseparable, tanto que sus familias les describían como almas gemelas. En 2010, la pareja contrajo matrimonio y aunque todo parecía irles bien, tenían un gran defecto, y es que gastaban más de lo que ingresaban y no se preocupaban por el dinero. Al final contrajeron una gran deuda con las tarjetas de crédito, pero no solo eso, y es que también comenzaron a subir de peso de manera considerable. Lindsay ya había tenido este problema en la secundaria y pensaba que sus deudas financieras y el estrés se lo habían devuelto. En 2014, el matrimonio llegó a la conclusión de que necesitaban un cambio y comenzaron a ir al gimnasio local para ponerse en forma. Allí les asignaron al entrenador Graham Hockley, quien al final se convirtió en un buen amigo de los dos. Lindsay trabajó mucho en su forma física y mejoró a pasos agigantados, algo que a Jason no le ocurría. Desanimado, dejó de ir al gimnasio. Muchos cuentan que por esa época el hombre no solo parecía celoso del éxito de su mujer, sino también de su amistad con el entrenador. La pareja estaba cada vez más distanciada, hasta que un día Jason le propuso tener hijos, ya que llevaban 5 años casados y era el paso lógico. Pero para su sorpresa, ella se negó y tras varias discusiones, en abril de 2016, Lindsay le pidió el divorcio. En Carolina del Sur, las parejas que solicitan un divorcio sin culpa tienen que separarse durante un año para poder completar el trámite. Tanto Jason como Lindsay estaban decididos a hacer las cosas de manera amistosa, tanto que el hombre incluso le dijo que se quedara con la casa y que él se mudaría a Greenville, donde podría encontrar un trabajo como cerrajero. En febrero de 2017, la mujer dijo que quería vender la casa y él se ofreció a ayudarla con la remodelación del baño para darle más valor. En esa época, Lindsay estaba feliz por varios motivos. El primero, porque la venta de la casa significaba que cada uno podía seguir adelante con sus vidas, y el segundo, porque llevaba meses conociendo a Graham, su entrenador personal. Pero por desgracia, esta felicidad le duró muy poco, porque un mes después ya estaba muerta. Como sucede siempre en este tipo de casos, los investigadores entrevistaron al círculo cercano de Lindsay, además de buscar información en sus redes sociales. Los agentes descubrieron que la mujer era conocida por llevar siempre dos cosas, su teléfono móvil y su Fitbit. Al parecer, la pulsera mostró una actividad constante en los días previos a su muerte, pero el seguimiento se detuvo a eso de las 9 de la noche del 13 de marzo. Todos sabían que Lindsay llevaba
su Fitbit por la noche para hacer un seguimiento de su sueño, por lo que habría sido poco probable que se lo quitara antes de acostarse. Cuando descubrieron el cuerpo sin vida de la mujer, los agentes observaron que la pulsera estaba en el mostrador del baño, así que la gran duda era si se la había quitado ella o su asesino. Gracias a su teléfono móvil supieron que el 13 de marzo a las 5 de la tarde Lindsay salió de trabajar, se fue al gimnasio y después condujo hasta el centro para hacer la compra. Las cámaras del supermercado de la zona la grabaron entrando a las 8 de la tarde con una sudadera con capucha gris, la misma que se encontró en su lavadora a la mañana siguiente. En el tiempo que estuvo de compras, a la mujer se la veía relajada y no parecía preocupada o asustada. Como los últimos mensajes de texto que recibió Lindsay pertenecían a Graham, los agentes inmediatamente se fueron a hablar con él. El entrenador contó que llevaban meses conociéndose, pero que solo eran amigos. Los mensajes que le envió la noche de los hechos fue porque ella no le había contestado desde hacía horas y quería saber si estaba bien. El hombre se mostró bastante cooperativo e incluso ofreció su ADN por si servía para la investigación, por lo que al final, sin nada en su contra, fue descartado como sospechoso. Ahora tenían que hablar con Jason, el exmarido, quien todavía no sabía lo ocurrido. Cuando le notificaron la muerte de su exmujer, comenzó a gritar y a llorar en voz alta y dio toda la información sobre lo que había hecho el día del asesinato. Según Jason, el 13 de marzo había trabajado en su turno normal. Luego regresó a su apartamento de noche, se tomó una pastilla para el dolor de pies, vio la televisión y se quedó dormido. Cuando se despertó a la mañana siguiente no se sentía muy bien, así que decidió ir a un Walmart cercano para conseguir otras pastillas. Sin embargo, la mala suerte le perseguía y descubrió que su Kia Rio azul ya no estaba en el estacionamiento. En ese momento, Jason asumió que le habían embargado el coche porque no estaba al día en sus pagos, así que subió a su furgoneta del trabajo, compró la medicina en Walmart y regresó a su casa. Durante la conversación, el teniente Kinley le preguntó a Jason sobre su relación con Lindsay y enseguida el hombre se puso nervioso. Jason lo que le dijo fue que había tratado de arreglar su matrimonio, pero que Graham Hockley se había interpuesto en el camino. A esto añadió que se había gastado $5,000 en la remodelación del baño para recuperarla, pero que no sirvió de nada. Para entonces, el teniente Kinley ya se había dado cuenta de algo, y es que Jason tenía unos arañazos muy llamativos en su cara que iban de la boca a la nariz. Cuando le preguntó por ellos, el hombre respondió que esa mañana se había cortado al afeitarse, pero como el policía no le creyó, le tomó una muestra de ADN y le pidió su teléfono móvil para analizarlo. Cuando la unidad de crímenes informáticos examinó el contenido del teléfono de Jason, descubrieron algo muy interesante. Al parecer, el dispositivo se había apagado antes y después de la muerte de Lindsay. De hecho, había una ventana de 12 horas en la que su teléfono y su Fitbit se oscurecieron por completo. Los investigadores se enteraron de que Jason rara vez apagaba su teléfono y que, al igual que Lindsay, llevaba su Fitbit todo el tiempo, incluso por la noche. Sin embargo, la noche del 13 de marzo, Jason se había quitado su Fitbit y había apagado el teléfono a eso de las 6 de la tarde y no volvió a encenderlo hasta las 6 de la mañana. Además, había eliminado todo su historial de navegación antes del 15 de marzo. Aún así, algunas cosas no las había conseguido eliminar, y el 15 de marzo Jason había buscado abogados de defensa penal en Greenville, además de una valoración de la casa de su mujer y la cobertura mediática de su muerte. Los investigadores también registraron su furgoneta de trabajo, pero como no encontraron nada, llegaron a la conclusión de que la clave tenía que estar en su Kia azul, ese que había desaparecido casualmente en las horas del crimen. Por suerte, el propio Jason les había dado las pistas que necesitaban, lo que les llevó a revisar las cámaras de vigilancia de Walmart y alrededores. En ellas vieron que el 14 de marzo a las 5:15 de la mañana el Kia azul estaba aparcado en la parte trasera del Walmart y que de él sale un hombre que coincidía con la descripción de
Jason. Luego se va y 15 minutos después la furgoneta de trabajo de Jason se detiene junto al Kia azul. El mismo hombre pasa unos minutos caminando de un lado a otro entre varios vehículos, casi como si estuviera moviendo objetos de uno a otro. En un momento dado, el hombre se agacha en la parte trasera del Kia como si estuviese quitando la matrícula. Luego vuelve a la furgoneta y se aleja. Después de ver estas imágenes, los agentes fueron hasta el aparcamiento del Walmart y allí encontraron el Kia azul de Jason sin matrícula. Con una orden de registro en mano, se pusieron a analizar el vehículo. Para su sorpresa, en el interior encontraron unas uñas recortadas que tiempo después supieron que eran de Lindsay. Después, en el apartamento del hombre hallaron una mochila con guantes de látex azules idénticos a los encontrados en la escena del crimen. El 17 de marzo, es decir, 3 días después del crimen, Jason Lee fue arrestado y acusado de asesinato en primer grado y también de robo en primer grado. 40-year-old Jason Lee sentenced to life in prison for killing Lindsay Lee. Testimony revealed that Lee was experiencing severe financial troubles. The couple had separated in April of 2016, and the divorce was to be finalized the following year. Before that happened, in March of 2017, Jason Lee attacked the woman at her home in West Columbia, eventually killing her. At the time of her death, Lindsay Lee was working for the Lexington Sheriff's Department. El juicio comenzó en noviembre de 2019 y allí los fiscales pintaron un cuadro de celos e ira, pero también de desesperación por su situación financiera. Según dijeron en la sala, el hombre había agotado al máximo su tarjeta de crédito, tenía $100 en el banco, su coche estaba a punto de ser embargado y le iban a desalojar de su apartamento. Además, le debía a Lindsay $1,300 que el tribunal le había ordenado que pagara antes del 1 de abril, por no hablar de que el divorcio de Jason y Lindsay era inminente. De acuerdo con la ley de Carolina del Sur, si una persona está legalmente casada en el momento de su muerte, incluso si está separada, su cónyuge tiene derecho a todos sus bienes. Por eso, al morir Lindsay en marzo, Jason se quedaba con su casa. Uno de los compañeros de trabajo de Jason testificó que poco antes de los hechos, la pareja se había reunido para finalizar los términos del divorcio. Lindsay todavía quería vender la casa para quedarse con las ganancias, lo que enfureció al hombre. La novia de Jason también confirmó esto y añadió que el hombre se había enfurecido porque tras cancelar la hipoteca, a Lindsay le quedarían $50,000 por la venta. Luego, un día después de descubrir el cuerpo, Jason le dijo que todos sus problemas financieros se habían terminado porque la casa ya era suya. Los investigadores le contaron al jurado que la noche del 13 de marzo Jason apagó su teléfono y su Fitbit para después conducir hasta la casa de Lindsay. Una vez allí aparcó a cierta distancia, se coló en el patio trasero, forzó la puerta y se escondió en la oscuridad hasta que ella llegó a la casa. Cuando la mujer abrió la puerta principal, Jason la atacó usando su peso y el factor sorpresa para reducirla. Creen que luego la dejó inconsciente, la arrastró al baño y acabó con ella en la bañera. Según el patólogo forense, las heridas agudas que Lindsay tenía en las manos indicaban que se había despertado y que había tratado de defenderse del arma blanca que el hombre le puso en el cuello, pero al final se desangró. El que fuera su amado esposo intentó deshacerse de todas las pruebas posibles, pero aún así, los investigadores de la escena del crimen testificaron que en los trozos de látex había ADN de ella en el exterior y de Jason en el interior. Finalmente, después de solo 1 hora de deliberación, el jurado declaró a Jason culpable del asesinato de Lindsay, por lo que fue sentenciado a cadena perpetua. El sheriff Kuhn le dijo al juez lo siguiente:
Solo le recordaremos que el acusado en este caso dictó 3 sentencias esa noche. Le dio a Lindsay una sentencia de muerte y 2 cadenas perpetuas, una para su familia inmediata y otra para la familia del departamento del sheriff del condado de Lexington, y viviremos con eso el resto de nuestras vidas. Después de la muerte de Lindsay, la familia creó una fundación dedicada al empoderamiento de las mujeres a través de la autodefensa y capacitación en armas de fuego, proporcionando también servicios críticos de salud mental, en particular para las mujeres que tienen relaciones abusivas.